Buenos días, mi nombre es Pedro Perdón, estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Zulia. A través de este video presentaré mi proyecto de tesis especial de grado, llamado Diseño de un sistema de control para iluminación vial alimentada por energía eólica. Como razón de este proyecto, yo quise enfocarme en energías renovables, principalmente eólica, debido a que yo veía tantos proyectos de eólica enfocadas en aplicaciones directas como lo es solar. Sin embargo, la razón por la que no se utiliza es porque la energía eólica es muy aleatoria, no es fácil predecir qué tanto podemos generar un día y puede variar mucho de un día o una semana a otra o de mes en mes dependiendo del clima. Por esta razón surge la necesidad de obviamente montar un sistema de control para administrar la energía que se obtiene de ella y la que mantenemos almacenada para poder utilizarla en la aplicación. Al pensar en la aplicación, lo primero que se me vino a la mente fue el uso más viejo que tiene la energía eléctrica en la historia de la humanidad, que es la iluminación. Entonces, de allí pasamos a cómo podemos utilizar la energía eólica para esta aplicación. De allí conseguí en la investigación preliminar este tipo de palas híbridas que permiten obtener energía a vientos de alta velocidad, vientos de baja velocidad y en todas las direcciones dada su composición vertical. De allí me di cuenta que este tipo de turbinas, en conjunto con los trabajos investigados, tenían la capacidad también de obtener energía incluso del flujo de viento generado por vehículos o similares. De allí surgió la idea, se combinó la idea de utilizar la energía eólica generada por los vehículos y por el propio clima de esa vía para alimentar la iluminación de esa vía. Entonces de allí surge todo este proyecto. Se involucra tanto el uso de la iluminación LED específicamente, dado su eficiencia y además su particular control. Y nos enfocamos principalmente en el sistema de control, del cual es el nombre de la tesis, diseño de un sistema de control. Entonces, para este sistema de control que tengo aquí simulado, se tuvo que utilizar una lógica de control un poco distinta a la usual, porque empecé yo con un lazo cerrado sencillo para revisar la descarga de la batería, combinándolo con la entrada de energía y la salida. Pero resulta que eso generaba muchas fluctuaciones de luz que según la normativa son indeseables. De allí surgió la idea de usar un control difuso que me permitía tener a mí dos curvas, una curva de descarga y una curva de sobredescarga, ¿no? La cual el control se iba a afiliar a una de ellas dependiendo de cómo vería el estado de la batería y los otros parámetros que le queríamos insertar. ¿Qué otros parámetros? A medida que se iba haciendo la investigación, ¿no?, me daba cuenta de que el uso de la iluminación depende de si se va a usar o no realmente, como se dice, ¿no? Entonces, la cantidad de vehículos es un dato a tomar, igual que la propia generación, igual que la dirección de donde venga ese tráfico. Entonces, tomando todo eso en cuenta, tenemos, aquí está la simulación. Entonces, si nos concentramos aquí, ¿no?, estas son las entradas del sistema, ¿no? Tenemos un viento generado aleatorio, ¿no?, con un suavizador de curva que permite que la curva tenga la forma del viento que debería tener. El flujo del viento no varía tan drásticamente de un segundo a otro. Entonces con esto podemos obtener una fuente de viento. Tenemos estos dos contadores, estos dos selectores, que son el tráfico de la izquierda y el tráfico de la derecha, o el tráfico hacia una dirección y el tráfico hacia la otra, ¿no?, el cual el control toma para decidir qué lámparas priorizar y qué tanto luz vamos a necesitar forzar de la propia batería. Aquí se puede ver. De aquí pasamos a el generador eólico. Este módulo es un módulo de MATLAB
un poco modificado porque requiero poner los parámetros de este tipo específico de turbina híbrida. De ella nos da el torque que va directamente a un generador eléctrico, en fin, un modelo estándar de MATLAB. Se utilizó un modelo de C para simplificar, porque se podría haber utilizado un modelo AC con un rectificador, pero el resultado sería más o menos similar. La eficiencia sí fue reducida para dar cabellera a eso. Y de aquí pasamos a la batería. Aquí también lo mismo, se simplificó mucho el modelo con respecto a lo que podría ser en la realidad, porque solo buscamos principalmente el control, ¿no? Se ven aquí directamente la entrada, la lectura de entrada, la lectura de salida, y internamente en la batería necesitamos la lectura del porcentaje de batería. Esto tiene múltiples formas de hacerse, pero para efectos de la tesis y para efectos del controlador, eso no importa mucho, incluso si no es exacta y ni precisa. Funcionará como debe funcionar. De aquí, usualmente, en otros sistemas, en otros modelos eólicos basados más en grandes turbinas, necesitaríamos un inversor. No obstante, gracias a que la energía LED, o sea, la iluminación LED se aplica meramente DC, sin necesidad de un inversor, aunque la mayoría de las lámparas en mercado traen inversores, se puede utilizar directamente la LED, que aquí la modelé con unas resistencias muy sencillas, y el control de cada una de las líneas LED de la lámpara para aumentar o disminuir su intensidad me permite tanto tener un control discreto como evitar el uso del inversor, cosa que reduciría el costo y podría hacer que esta aplicación sea un poco más viable, dado que estas aplicaciones autosustentables tienden a ser un poco más delicadas con respecto al costo. Y aquí vamos a pasar primero acá para explicar esto muy bien. Esto de aquí. Esto simplemente es un traductor de los datos para el modelo 3D que vimos ahorita y veremos a continuación cómo se comporta. Y los lectores de los parámetros del control para cualquier cosa. Principalmente el que nos interesa es este de aquí, el cual yo llamé el control operator. Este permite ver con las dos curvas de carga y descarga y cómo el sistema y cómo la curva de descarga de la batería influye dentro del control. Y tenemos el control. Este de aquí. Este es un bloque dentro de él, posee las tres curvas explicadas dentro del proyecto y los tres circuitos especiales para definir el control. Aquí tenemos el lazo cerrado sencillo. Luego de aquí, la expansión de ese sistema por la necesidad de la discreción. Este selector lo que hace es que dependiendo de cómo esté involucrada la curva en comparación de las dos curvas de carga y descarga, selecciona si tiene que reducir o aumentar dependiendo de cuál curva esté la que esté involucrada. De allí, ella llega a seleccionar cuánta es la energía que se va a utilizar y de allí va a las lámparas. ¿Qué pasa? Eso requiere unos parámetros que son las curvas. Las curvas son calculadas por este circuito de acá, un circuito sencillo, ¿no? Que lo que hace es predecir qué tanto tiempo va a estar la batería funcionando a esa capacidad y de allí decidir si es suficiente tiempo como para por lo menos mantener un periodo de tiempo bastante amplio, tomando en cuenta, como se ve aquí, tanto el tráfico como la carga de la batería actual. Con el tráfico se suma y simplemente se decide que hay mucho tráfico o hay poco tráfico, ¿no? La carga de la batería define un par de más, todo eso se agrega con una fórmula especial explicada ya en la tesis y con eso se toman las dos curvas. Acá abajo, lo que es esto, a pesar de que se ve muy enredado, esto simplemente es un selector de dirección. Lo que hace él es decidir cuál de las dos direcciones es la que tiene mayor tráfico dependiendo de las entradas, ¿no? Y le dice al control cuál de las dos tiene que priorizar en términos de encendido, porque lo que va a hacer el sistema es encender más un lado de otra en caso de que tenga la disponibilidad, porque si pide para los dos lados lo mismo se pide, ¿no?
pero que tenga una, y en caso de que haya más tráfico de un lado del otro, pueda mover esa energía para allá y sea mejor aprovechada. Aquí también tenemos unos lectores simplemente para poder ver estas variaciones. Todo eso se ve aquí afuera dentro del control. Entonces de allí pasamos a la curva de control, que está de aquí. No se ve nada aún, cuando empiece la simulación la veremos en conjunto con el modelo 3D. Este modelo simplemente toma los datos de MATLAB y me permite mostrarlos en una simulación. De esta manera podemos ver el resultado de la tesis y el resultado de cómo funciona el control bajo cualquier condición que estemos. Actualmente para esta tesis tenemos cuatro específicos puntos a tratar de cómo funciona el control, que son en descarga, en sobrecarga, cuando cambia el tráfico y cuando simplemente cambia la dirección del tráfico. Este enfoque es mucho mejor para ver eso. Entonces veremos esta simulación. Esta primera simulación que les voy a mostrar es la simulación de sobredescarga. En sobrecarga. Podemos ver perfectamente cómo las luces están apagadas, ¿no? Y a medida de que el gráfico, como se ve aquí, la curva roja es la curva de descarga de la batería, está muy por debajo de la curva de sobrecarga. Entonces él va a empezar a controlar. Ahí se ve como un pequeño plan porque conectó uno de las líneas LED. Entonces se puede ver reflejado que priorizó uno de los lados, como dice el control, y enciende esta. Enciende la siguiente. ¿Por qué enciende la siguiente? Porque ya priorizó este lado, ahora prioriza el siguiente y así funciona el control. Ahí se puede ver el cambio de la curva específicamente. Deberíamos ver otro cambio hasta que por fin la curva entra dentro de los parámetros de ambas curvas. O sea, no está debajo de la sobredescarga ni no está por encima de la sobrecarga. Ahí se puede ver cómo encendió más este lado del otro lado porque tiende a priorizar uno de los dos lados siempre. Esto se puede ajustar perfectamente en el control sin ningún problema. Él se va a mantener así porque no hay ninguna necesidad del control de decirle que él aumente o disminuya la carga dependiendo de eso. Aquí tenemos el modelo en sobrecarga. Podemos ver cómo las luces están muy encendidas en ambos lados. Y podemos ver en la curva que la curva roja, que indica la descarga, está demasiado alta por encima del parámetro de la curva azul, que significa el máximo de descarga que queremos permitir. Ella debería empezar a bajar un nivel a la vez hasta bajar dentro del parámetro, y cada vez veremos reflejado como se apagó un poco esta luz. Siempre intenta priorizar este lado porque es lo que tiene definido el control por defecto. Ya veremos cómo eso varía dependiendo del gráfico en el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver esa variación es por culpa del flujo de viento, y se vuelve a ver una bajada, se vuelven a mantener las luces de nivel y debería seguir bajando al menos un nivel más. Ahí se ve. Y aquí vemos cómo termina aquí. Como entra dentro del control, se va a mantener dentro de esa curva, cercana a esa curva, hasta que la otra curva, la amarilla, la toque, o ella termine de bajar más, o la curva azul vuelva a seguir bajando porque la batería se seguirá descargando o porque requeremos más tráfico, porque hay menos tráfico, perdón. Y así se mantiene el control funcionando dentro de los parámetros que nosotros seleccionemos. Para el caso del cambio de tráfico, del aumento o disminución del tráfico total, hubo un cambio en el modelo, que es este. Simplemente colocamos un generador de señales que me permite a mí colocar más o menos cuánto tráfico va a aumentar y luego disminuir, para que veamos cómo se comporta el control en esos aumentos y disminuciones. Entonces, comenzó la simulación, deberíamos poder ver. Podemos ver que las luces están en ese estado. Vemos un momento el control, a ver cómo está. Vemos que la curva roja está por encima del azul, entonces debería ir bajando. Ok, baja. Flujo de viento está. Ahí se puede ver la curva distinta a los cortes porque el viento está influyendo un poco en la generación. El generador a veces da vueltas de vuelta. Ahí vemos como lo que nosotros seleccionamos, el aumento de tráfico influye en las curvas y ella va a empezar.
El control tiene un comportamiento muy particular, que es que cuando toca una de las curvas es como si él cambiara de saber que está en descarga a sobrecarga o de sobrecarga a descarga, ¿no? Entonces, cuando toca una de las curvas, reacciona muy rápido y luego se acostumbra a la curva y tiene su tiempo de... Estas curvas no tienden a variar mucho, esto es una variación muy fuerte, incrementar el tráfico en 10 segundos es una absoluta locura, pero para efectos de mirar el control, que aquí deberíamos ver cómo está incrementando la luz porque ve que hay demasiado tráfico, entonces fuerza la batería a pesar de que la batería no está para eso, hasta que llega adentro. Entonces aquí vemos cómo él se comporta perfectamente cuando el sistema demanda energía. Como ya especifiqué, aquí vamos a ver cómo empezamos poco a poco a bajar. En lo que él apenas toque la curva debería automáticamente ya entrar dentro de lo que es la siguiente curva, dando una especie de histeresis que permite este sistema discreto, la cual permite que el encendido y el apagado no sea tan intermitente, ¿no? Aquí lo mantuve durante un momento para que se vea que el sistema no hay problema si se acerca mucho a la curva, él va a seguir funcionando bien hasta que sobrepase los parámetros indicados. Aquí vemos el primer cambio, toca la curva, sabe que ya ahora le están pidiendo que reduzca la cantidad de iluminación, entonces al tocar la curva automáticamente cambia y empieza a comportarse basado en esa curva. Ahí vemos cómo tiene su tiempo de respuesta. Aquí también podemos ver cómo otra vez se redujo las luces al nivel que estábamos al principio, que se puede ver perfectamente que es más o menos el mismo nivel que estábamos por esta zona. Y de allí no se varió más la curva. Ahí se puede ver cómo ella se comporta dependiendo de la demanda exigida, ¿no? Y esa curva también involucra la descarga de la batería. La descarga de la batería es muy lenta y por eso no se aprecia, ¿no? Pero a medida de un tiempo muy largo, una simulación de 100 segundos, solo para ver el efecto de control, esa curva debería ir poco a poco disminuyendo a medida que la batería se descargue o aumentando dependiendo si la batería se está cargando, que no tiende a ser el caso. Por último, tenemos el caso del simple cambio de tráfico, no el aumento del volumen del tráfico, sino simplemente la dirección. Y aquí cambiamos de nuevo el modelo y colocamos dos escalones sencillos que están coordinados para que la cantidad de tráfico sea exactamente la misma, la sumatoria, pero la dirección cambia completamente de un lado para el otro. Esto es algo que obviamente no se ve, pero para poder ver el efecto del control vamos a forzar este escenario. Entonces, tenemos el gráfico y tenemos la simulación. Entonces, comenzamos con ella. Entonces, de aquí deberíamos ver, exacto, en este momento, debido a cómo se colocó el tráfico, ella está priorizando este lado. Podemos ver que empieza primero el ajuste con respecto al viento, el generador empieza a encender, agarrar el mínimo de viento y se estabiliza la velocidad y ya estamos correctos. Vamos a ver que esas curvas no van a variar, esas curvas van a mantenerse así todo el tiempo, pero lo que nos interesa es cuando él de repente va a hacer el cambio, así que nos vamos a concentrar en esta imagen. En algún punto, más o menos como al segundo 30, según lo que yo he colocado en la simulación, deberíamos ver cómo él empieza a cambiar automáticamente la dirección. Ahí se ve, ¿no? Es muy instantáneo, sí, pero como le he dicho, los cambios de tráfico así de brutales no es algo que esté especificado, es algo que no debería pasar, pero podemos ver que el control reacciona automáticamente y que el tráfico no ha cambiado, las curvas no han cambiado. Esto es gracias al tercer circuito que vemos dentro del control, que permite decidir en qué dirección es más prioritario ese nivel. Luego de las pruebas antes vistas, podemos ver que el control funciona para los parámetros que lo tenemos decidido, reacciona dependiendo de la necesidad del tráfico, de la generación generada por el mismo, tanto sea la generación artificial por los vehículos como la del mismo ambiente. Permite definirse más o menos a un patrón de carga o descarga dependiendo de cómo esté esa situación y alargar al máximo posible el tiempo de la batería sin inmiscuirse dentro de lo que se considera la normativa de iluminación vial según la COVENIL. Él intenta mantener esos valores y el mínimo de iluminación posible para todos los casos es el mínimo recomendado para las vías de poco volumen de tráfico, según la norma. Por lo que podemos definir que este proyecto funciona
para los objetivos que hemos intentado obtener. ¿De aquí en más? Eso sería todo. Me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos.